Los perversos con dificultad se corrigen, y el número de los necios es infinito. Eclesiastés 1:15. Amén. Hola, soy Bárbara Vara y mis pronombres personales son yo, mi, me, conmigo. Y los tuyos también. Casi os cuelo el primer bulo de la historia, ¿eh? Esta edición de 1854 es la traducción al español de la Biblia Vulgata Latina. En el año 382, al Papa Dámaso I se le ocurrió democratizar la Biblia, así que le encargó a San Jerónimo traducirla a un latín más popular. San Jerónimo, que tenía más paciencia que un santo, dijo que venga, que sí. Y ahí estuvo, echando horas extra traduciendo del hebreo y del griego, y sin ChatGPT. El hombre, cuando llegó a esto, se lió. Que sí, que ahora todos lo vemos súper fácil. Las horas que serían, a la luz de una vela. El pobre hombre tradujo diestramenum, torcido, por malvado, y dinesetai, falta, por necio. Yo creo que Dámaso I era un poco explotador. Y San Jerónimo acabaría un poco hasta la coronilla. Y ahí dejó su morcillita. En 1979 se corrigió la traducción y ahora podemos leer: lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. ¿Más correcta? Sí, pero el meme sobre la estupidez de San Jerónimo fue profético. Bueno, vamos a empezar, que se acaba el vídeo y aún vamos por el año 382. Estupidez. Torpeza notable en comprender las cosas. Según la teoría de la estupidez, hay que temer más de un estúpido que de un malvado. Y cuando la estupidez se extiende como el aceite, se avecina tiraría. Esta teoría la desarrollaron dos pensadores, Dietrich Bonhoeffer y Carlo Cipolla. Cada uno desde un punto de vista diferente, pero coincidiendo ambos en el poder de destrucción de la estupidez colectiva. Bonhoeffer fue un teólogo alemán encarcelado y ejecutado por el nacionalsocialismo. En prisión escribió sobre lo fácil que era para el poder enajenar en juicio de las personas. Por eso temía más a la estupidez que a la maldad. El ignorante siempre es el brazo ejecutor del malvado, incluso sin saberlo. María Corina cree que me va a fastidiar la vida a mí. No, no, que va. Este pueblo es sabio, se la ingenia como sea. Pero mi almuerzo no me lo vas a dañar, ¿viste? Arranca para allá, pedazo de loca. ¡Agarren a su loca! Para él, la estupidez no es la escasez de intelecto, sino el rechazo consciente a pensar de forma crítica. La sumisión voluntaria al poder, que le aterraba porque la sufrió. Bonhoeffer observó que el individuo tiende a pensar por sí mismo hasta que ficha por un colectivo. Ahí ya, pues lo que diga la pancarta. El eslogan sustituía a la razón. Por eso, el poder siempre se empeña en fabricar grupos identitarios. Ese rebaño, mucho más plural, aunque uniforme, es más fácil de fanatizar. De manera que los devotos de la nueva secta tragan con todo. Por ejemplo, el ex vicepresidente bolivariano de España montó un bar al dejar la política, pero no un bar cualquiera, porque la lucha sigue. El camarada Coleta Cortada seguía llevando sobre su chepa el peso de la revolución, y eso requería un bar más grande, a ser posible con el baño sin embozar. Así que lanzó un crowdfunding para que sus incondicionales le pagasen el traslado a un local más amplio y sostenible, y pagaron, convencidos de estar combatiendo al capitalismo opresor. Bonhoeffer era pesimista. Ni la razón ni los hechos logran convencer al estúpido. No me lo creo. No me lo creo. Carlo Maria Cipolla era un historiador económico italiano y también era un cachondo mental. En su libro Allegro ma non troppo escribió dos ensayos en clave de comedia. El segundo es el de las leyes fundamentales de la estupidez humana, que son 5. Primera ley.
Siempre subestimamos el número de estúpidos que nos rodea. La juventud somos la llama de la revolución y lo tienen muy claro, les damos mucho miedo. Por eso os invitamos a todos a participar en el Congreso No Pasarán. Segunda ley. La probabilidad de que alguien sea estúpido es independiente de cualquier otra característica. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar? Tercera ley. Todo ser humano se enmarca en una de estas 4 categorías. Las personas pueden ser incautas, inteligentes, malvadas o estúpidas en función del daño o provecho que causan a otros y a sí mismas. El malvado se beneficia a sí mismo perjudicando a los demás. El estúpido no consigue nada para sí, pero puede arruinarle la vida a todo el mundo. Cuarta ley. Se subestima el potencial nocivo de los estúpidos. El Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia me condena a pagar una multa con posibilidad de entrar en prisión si no se abonase por protestar contra Burger King. En los hechos probados, el tribunal reconoce el carácter de ejercicio de la protesta y a conciencia decide criminalizarla. Es por eso que vamos a recurrir la sentencia, porque no podemos permitir un retroceso en nuestros derechos políticos y que defender el planeta pase a ser considerado un hecho delictivo. El sistema judicial defiende la propiedad privada. Nosotras, un mundo en el que merezca la pena vivir. ¿De qué lado está? ¡Jo! Me condenan por señalar y es súper injusto. Quinta y última ley. El estúpido es el tipo de persona más peligroso. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. En fin, el poder necesita estúpidos, sobre todo si quien está en el poder pues no da para mucho. El mediocre se rodea de gente más mediocre y estos a su vez, pues eso. La amenaza de un gran apagón, el riesgo es real. En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo. No dependemos de una sola tecnología. Cuanto más diversificado, más seguro y más difícil que se produjera una incidencia. Sabe usted que Camping Gas se está disparando, ¿eh? Pero no hay un riesgo ni a corto ni a medio plazo de que ocurra. ¿Cómo se garantiza? Luego, que si a mí me dijeron, que yo no sabía, que tampoco es mucho problema. Si puedes comprar un relato oficial, poco a poco la estupidez se va extendiendo. Y las redacciones y los ciudadanos se convierten en los tontos útiles del poder idiocrático. ¿Que no te gusta? Obvio. Según Chipolla, la estupidez es genética y no hay nada que hacer. Claro, que su estudio era para lo que era, para reírnos. Pero Bonjefa, que lo sufrió en sus carnes, aún nos dio algo de esperanza: el pensamiento crítico. Es decir, que puedes ver el canal de la pelirroja, cosa que aconsejo, y otros canales completamente distintos, y a partir de ahí sacar tus propias conclusiones. Hay días tontos y tontos todos los días, y si no estamos mejor, no es progreso. Hasta pronto. Aquí. No nos conocemos entre nosotras, son 10 años de generaciones. Baila por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron. Baila porque ustedes no hacen nada. ¡Va! No es justo que no nos dejen salir a las pachacas. Ya somos muchos, son muchos los que no vienen, son miles. Unos se tuvieron que ir temprano porque no nos dejan salir. Por eso se tuvieron que ir. ¡Bailo! Por todos los hombres que no nos dejan salir cada fin de semana. ¡Es una chingadera! ¡Somos un chingo! ¡Y nadie hace nada! ¡Nadie hace nada!